Bueno, a ver, normalmente, al pensar en el diseño de una máquina o, no sé, incluso en un diagnóstico médico, hay como una expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Claro, sí, algo muy binario. Exacto. O sea, si un hueso se rompe, se ve una línea blanca en la radiografía. El médico señala y dice que ahí está el problema. ¿Está roto o no está roto? Es una estructura rígida y muy predecible. Pero claro, al entrar en el terreno del comportamiento humano, de la mente y de cómo se aprende, pues esa radiografía ya no sirve absolutamente para nada. Para nada. Nos adentramos en un territorio muchísimo más profundo, mucho más fluido. Y por eso la misión de esta inmersión profunda de hoy es monumental. Ya lo creo. Vamos a tomar toda la densa teoría sobre la psicología del aprendizaje y transformarla en un mapa mental clarísimo. El objetivo no es recitar listas interminables para quien nos escucha. No, desde luego que no. Qué aburrimiento. Eso es. El objetivo es comprender los engranajes, entender cómo y por qué funciona la mente. Algo que es vital, vamos, para cualquier estudiante que necesite retener esta información de cara a una prueba académica importante. Una verdadera sesión de repaso intensiva. Y para entender esos engranajes hay que empezar por la base más fundamental de la biología, es decir, desde un punto de vista puramente evolutivo. Ujú. En la naturaleza solo sobreviven los seres vivos que logran adaptarse a su entorno. Si el entorno cambia, el comportamiento tiene que ser flexible. Tiene que adaptarse, claro. Y es justo en esa flexibilidad donde entra a reinar el aprendizaje. Es el gran mecanismo de modificación de la conducta para garantizar la supervivencia. Vale, vamos a desglosar esto porque me parece clave. Antes de hablar de cómo adquirimos habilidades nuevas, yo me pregunto si no hay cosas que ya vienen instaladas, digamos, de fábrica en nuestro disco duro. Sí, sí, totalmente. Porque para entender qué es el aprendizaje, irónicamente, el primer paso en cualquier examen debe ser entender qué no es aprendizaje. Es un punto de partida vital, fíjate. Hablamos de la línea base biológica, los comportamientos innatos. Comportamientos innatos, vale. Son conductas que no se aprenden, que están preprogramadas, son totalmente inflexibles y vienen determinadas genéticamente. Su único propósito es simple y llanamente mantener al organismo vivo. Sobrevivir. Exacto. Dentro de este grupo, la biología clasifica las respuestas desde las más simples a las más complejas. Y para cualquier estudiante es fundamental conocer la diferencia. En el escalón más bajo tenemos los tropismos. A ver, tropismos son movimientos de organismos que carecen de movilidad propia, ¿no? Como las plantas. Pero, espera, ¿cómo puede tener comportamiento o reaccionar una planta si está, bueno, plantada en la tierra sin moverse de ahí? Pues porque reaccionan mediante el crecimiento o la inclinación, buscando una simetría respecto a un estímulo externo. Es un proceso biológico lentísimo. Ya, pero es una reacción al fin y al cabo. Eso es. Hay 3 ejemplos de libro que hay que memorizar. Por ejemplo, el fototropismo, que es esa inclinación del tallo buscando la luz de una ventana. Vale, fototropismo, la luz. Luego está el heliotropismo, que es el seguimiento del recorrido del Sol, lo que hacen los girasoles. Ajá. Heliotropismo, el sol. Y el ticmotropismo, que es la reacción al contacto físico, algo que se ve claramente cuando una enredadera detecta una pared y empieza a trepar por ella. Y ojo, todo esto ocurre sin un sistema nervioso central. Entendido. Cero movilidad, pura reacción biológica al entorno. Fototropismo, heliotropismo y tigmotropismo. Pero claro, supongo que la cosa se complica en cuanto el organismo tiene patas o alas. Así es. Si subimos un escalón biológico, llegamos a los taxismos. Aquí ya hay un organismo en movimiento. Vale. Las reacciones implican direccionalidad, es decir, hay una aproximación o un alejamiento muy claro de la fuente de estimulación. Pero, y creo que esto es crucial subrayarlo para el examen, para no confundirlo con decisiones conscientes, no hay un propósito voluntario ni cognitivo complejo en un taxismo. Ni de broma, no. Cuando una polilla vuela directamente hacia la luz de una farola, mostrando una fototaxia positiva, no está decidiendo ir a la luz porque le guste o le apetezca. Claro, su biología la empuja mecánicamente, casi como un imán. Exactamente. Y luego está una tercera categoría que, a ver, a menudo se enreda con los taxismos en las preguntas trampa. Las kinesias. Uy, sí, clásico error. En la kinesia también hay movimiento provocado por un estímulo, pero la diferencia radical es que el movimiento es al azar. Pienso en una analogía para que no se olvide nunca. A ver. Imaginemos un robot aspirador atrapado en una habitación. Choca contra una pared, gira al azar, avanza, vuelve a chocar y sigue rebotando de forma caótica hasta que por pura casualidad encuentra la puerta abierta y sale.
Muy buen ejemplo. Eso es una kinesia, un movimiento aleatorio provocado por un estímulo, como un insecto moviéndose alocadamente en un ambiente seco hasta que por azar cae en una zona húmeda y se detiene. Sí, sí. En cambio, el taxismo sería como caminar en línea recta y directamente hacia un letrero luminoso de salida, aunque sea sin pensar. Esa imagen del robot aspirador frente al letrero luminoso ilustra perfectamente la diferencia. Para completar este bloque de lo innato, tenemos los reflejos. Que son respuestas motoras o secretoras rápidas, simples e inconscientes ante un estímulo, como un pinchazo y se retira la mano. Eso es. Pero la naturaleza va incluso un paso más allá de los reflejos simples con las pautas de acción modal, las conocidas por las siglas PAM. Pautas de acción modal. Esto es clave. Son instintos muchísimo más complejos. Hablamos de cosas como una araña tejiendo una red o el llanto de un bebé humano. Exacto. Ninguna araña va a una escuela a aprender a tejer. Sale del huevo y construye una red geométricamente perfecta. Y lo fascinante de las pautas de acción modal es cómo funcionan, su base fisiológica. El mecanismo interno. Sí. Poseen un mecanismo desencadenador innato. Este término es de examen. Mecanismo desencadenador innato. Es decir, hay un sustrato neurofisiológico en el cerebro que al detectar un estímulo muy específico del entorno dispara toda esa secuencia compleja de comportamientos de manera automática. Vale, pero a ver, si la biología nos da respuestas tan automáticas y tan perfectas como la telaraña mediante este mecanismo desencadenador innato, ¿por qué la naturaleza se molestó en desarrollar cerebros capaces de aprender? Claro. Es una buena pregunta. Parecería mucho más fácil preprogramarlo todo. ¿Cómo se dio ese salto evolutivo hacia el aprendizaje? Pues se dio porque los instintos son extremadamente rígidos. Si el entorno cambia drásticamente, una especie que solo depende de instintos cerrados sencillamente se extingue. Ya, no tiene margen de maniobra. Ninguno. Y la respuesta a esto nos lleva directamente a la revolución de la evolución. A ver, el primero en plantear que los organismos cambiaban fue Lamarck. Lamarck. Él proponía la teoría del esfuerzo y el teleologismo. Creía que los animales cambiaban por un impulso interno hacia la perfección, que la jirafa, por ejemplo, estiraba el cuello queriendo llegar más alto y luego pasaba ese cuello largo a sus crías. Bueno, una visión un poco romántica, pero que científicamente luego no se sostenía por ningún lado. Efectivamente. El paso decisivo, el que de verdad cambia la historia del pensamiento humano, lo dio Charles Darwin. Y este es un pilar fundamental para comprender cualquier base psicológica moderna. Fundamental. Hablamos de Charles Darwin, un autor y unas fechas que hay que tener siempre presentes en cualquier análisis riguroso, en cualquier examen. Darwin, 1809 a 1882. Repetimos, 1809 a 1882. Fechas vitales. Darwin sustituye ese propósito interno de Lamarck por los mecanismos de selección natural y variación aleatoria. Y aquí es donde cualquiera podría preguntarse, ¿y qué hace Darwin en una sesión de repaso intensiva de psicología? Pues resulta que lo es todo. Absolutamente todo. Darwin demostró la continuidad mental entre humanos y animales. Básicamente derribó el muro de arrogancia que separaba a nuestra especie del resto de la naturaleza. Rompió esa barrera, ¿sí? Al justificar que las conductas humanas son un elemento más del cambio evolutivo, validó la ciencia del aprendizaje animal. Si compartimos un tronco común con el resto de especies, en ese 1809 a 1882 de Darwin, estudiar a los animales nos proporciona las claves para entendernos a nosotros mismos. Y esa idea de continuidad evolutiva nos lleva directamente al surgimiento del conductismo, ya a principios del siglo XX. Una vez que la ciencia acepta que el aprendizaje se puede estudiar rigurosamente, necesita una definición operativa. Claro, hay que medirlo. Y la definición clásica por excelencia, la que cimienta todo este paradigma, fue propuesta por Kimball. El nombre y la fecha son ineludibles para cualquier prueba. Kimball en el año 1961. Kimball, 1961. Hay mucha tela que cortar en esa definición. Kimball definió el aprendizaje como, y cito, todo cambio relativamente permanente en la potencialidad de una conducta que se produce como resultado de la práctica reforzada. Analicémoslo por partes, porque esto cae seguro.
Al decir cambio en la potencialidad de una conducta, el conductismo establece que el aprendizaje equivale pura y exclusivamente a la ejecución, A lo observable, vaya. a lo que se ve. Si no hay un cambio físico en el comportamiento externo que se pueda medir con un cronómetro o contar en un laboratorio, para el conductismo más estricto, el aprendizaje simplemente no existe. Y para medir eso, se apoyaban en una regla que personalmente siempre me ha parecido muy problemática: el principio de equipotencialidad. Uy, era su regla de oro inquebrantable. Este principio asumía que las leyes del aprendizaje se aplicaban exactamente por igual a todos los ambientes, a todas las especies y a todos los individuos. Espera, tengo que cuestionar esto. O sea que los pioneros de la psicología realmente creían que enseñar a una paloma a picotear un botón luminoso sigue exactamente el mismo mecanismo cognitivo que enseñarle a un niño a resolver una ecuación matemática. Tal cual. Pero ¿cómo justificaban semejante salto lógico? Pues lo justificaban eliminando lo que no podían ver. Para el conductismo temprano, la mente era una caja negra inescrutable. Negaban por completo el estudio de las variables internas, de los pensamientos, de las emociones. Todo fuera. Codo fuera. Reducían todo al mecanicismo más puro, que es la asociación de un estímulo de entrada con una respuesta de salida, el famoso ER. Buscaban el mismo nivel de rigor objetivo, empírico y observable que tenían la física o la química en ese momento. Entiendo la búsqueda de rigor científico, pero fíjate, pretender entender la mente ignorando lo que pasa dentro es como intentar entender cómo funciona el motor de un coche mirando únicamente el humo que sale por el tubo de escape. Es una gran comparación. Aunque, claro, este enfoque mecanicista dio lugar al experimento más famoso de la historia de la psicología: el peso pesado de cualquier examen, el condicionamiento clásico. Indudablemente. Y aquí el protagonista absoluto es el fisiólogo ruso Iván Pavlov, figura central de la Academia de Medicina Militar de San Petersburgo. Otro nombre clave. Las fechas de Pavlov son otro ancla temporal que quien nos escucha debe grabar a fuego. 1849 a 1936. Pavlov, 1849 a 1936. Importantísimo. Pavlov trabajaba estudiando la digestión de los perros. Estaba midiendo sus jugos gástricos cuando notó algo muy extraño. Los perros empezaban a salivar antes de que llegara la comida, solo con escuchar los pasos del asistente. Y ahí es donde descubrió cómo asociamos reflejos automáticos con estímulos nuevos. Para entender esta maquinaria hay 4 siglas que son el punto crítico de cualquier evaluación académica. Vamos a desgranar cómo interactúan. Adelante. La primera pieza es el EI, estímulo incondicionado. Es el elemento biológicamente potente que provoca una reacción automática, de fábrica. En el laboratorio era el plato de carne. Lo que produce la segunda sigla, la RI, o respuesta incondicionada, es la reacción congénita, el reflejo natural no aprendido. En este caso, la salivación del perro al oler la carne. Hasta ahí, pura biología de la digestión. Un reflejo innato. La magia ocurre cuando introdujimos la tercera sigla, que es el S, el estímulo condicionado. Se trata de un estímulo originalmente neutro, algo que a nivel evolutivo no significa absolutamente nada, como el sonido de una campana o un metrónomo. Exacto, no significa nada. Pero si haces sonar la campana e inmediatamente presentas la carne repetidas veces, el cerebro del animal crea un puente neurológico. Lo que desencadena la cuarta y última sigla, la RC, respuesta condicionada. El perro empieza a salivar solo con escuchar la campana, aunque no haya comida. El reflejo biológico ha sido, digamos, secuestrado por un estímulo artificial. Es alucinante. Y hay que dominar los factores que determinan si esta asociación funciona o no. Primero, la contigüidad temporal. El tiempo entre el sonido y la comida debe ser brevísimo, de fracciones de segundo, o el cerebro no los conecta. También influye la intensidad del estímulo, pero sobre todo, ojo a esto, la novedad. ¿La novedad del estímulo? Si el sonido de la campana es novedoso, el organismo le presta atención de inmediato y lo condiciona rapidísimo. Creo que hoy en día todo el mundo ha experimentado esto sin darse cuenta. Pensemos en un teléfono móvil. El tono de notificación de los mensajes es, inicialmente, un estímulo condicionado, un S. Totalmente neutro. Ding, electrónico, que no significa nada. Pero supongamos que estamos esperando un mensaje de alguien que nos gusta mucho, o noticias de una entrevista de trabajo vital. Esa información del mensaje es el estímulo incondicionado, el EI,
que provoca una enorme respuesta incondicionada en el cuerpo. Adrenalina, el corazón latiendo rápido, sudor en las manos. Exacto. Después de unas semanas emparejando el sonido del teléfono con esa alteración emocional, el cerebro hace la asociación. De repente, estamos en el supermercado, suena un ding en el bolsillo e instantáneamente sentimos un pico de ansiedad o anticipación nerviosa. Y esa es nuestra respuesta condicionada, la RC. Esa es. Además, esto sirve para ilustrar otro concepto vital que entra en los exámenes, la extinción experimental. ¿Qué pasa si el teléfono empieza a sonar constantemente? Pero solo son, no sé, correos electrónicos de publicidad irrelevante. Sin emparejarse con el estímulo incondicionado potente. Eventualmente, el cerebro aprende que la señal ya no predice nada importante. Ya no hay recompensa ni amenaza. Eso es. La asociación se debilita y la respuesta condicionada desaparece. Eso es la extinción. Pero claro, Pavlov y su condicionamiento clásico, recordemos 1849 a 1936, tienen un límite metodológico muy claro. Solo explican los reflejos fisiológicos o emocionales automáticos, el perro salivando o nosotros sudando por un mensaje. Eso no explica en absoluto cómo un perro aprende a traer un disco volador o cómo una persona aprende a tocar el piano. No, claro que no. Eso es comportamiento voluntario, orientado hacia una meta. Y esa enorme limitación obligó al conductismo a evolucionar hacia el condicionamiento operante o instrumental, impulsado por investigadores como Thorndike y Hall. Thorndike propuso la famosa ley del efecto. Que nadie olvide a Thorndike y su ley del efecto. A diferencia de Pavlov, aquí no se asocian dos estímulos, sino una acción con su consecuencia. La acción y lo que pasa después. Exacto. La ley del efecto dicta que si un comportamiento voluntario va seguido de una consecuencia satisfactoria, la probabilidad de que ese comportamiento se repita aumenta, y viceversa. Es decir, ensayo, error y recompensa. Hall llevó esto un poco más allá con la formación de hábitos, argumentando que la asociación entre un estímulo y una respuesta quedaba fijada, como estampada biológicamente en el sistema nervioso gracias al reforzador. Pero claro, pronto chocaron con la pared biológica otra vez. Sí, descubrieron el fenómeno de la deriva instintiva. Resulta que la famosa equipotencialidad de la que hablábamos antes no era tan cierta. Vaya. No puedes enseñar a un animal cualquier comportamiento arbitrario si ese comportamiento entra en conflicto directo con las pautas de acción modal de su especie. La biología siempre tira hacia su propio terreno. Y ahí es donde el conductismo radical, esa fe ciega en la caja negra, se fractura definitivamente. Se hizo imposible sostener una teoría general del aprendizaje humano y animal ignorando por completo la mente. Era insostenible. Y el agotamiento de este modelo dio paso a un cambio de paradigma espectacular. La revolución cognitiva. Reemplazaron la anticuada caja negra conductista por una metáfora mucho más potente, la mente como un ordenador. El cerebro ya no se consideraba un receptor pasivo que reacciona a los estímulos, ¿verdad? No, de repente, el cerebro es un procesador activo que filtra, transforma, almacena y recupera información. Y para entender el peso de este cambio de paradigma en cualquier análisis profundo, hay que contraponer teóricamente a los autores. Por ejemplo, la diferencia entre conductistas y Tolman. Tolman es clave aquí. Tolman representa la transición, la cognitivización del aprendizaje animal. Él demostró que las ratas en un laberinto no se limitaban a memorizar mecánicamente una serie de giros a derecha o a izquierda buscando comida. Como un robot. No. Si se bloqueaba el camino habitual, la rata encontraba una ruta alternativa inmediatamente, sin ensayo y error. ¿Por qué? Porque habían desarrollado mapas cognitivos. Mapas cognitivos. Tenían una representación espacial mental de todo el laberinto. Tolman demostró el aprendizaje latente, es decir, los animales aprenden aunque no haya recompensa visible en ese instante, guardando la información para cuando haya una meta. Tienen intencionalidad, no son robots biológicos. Ese salto conceptual es aún más drástico si cruzamos a Europa, con la escuela de la Gestalt. Porque mientras Thorndike veía a los gatos intentar escapar de una caja mordiendo y arañando al azar hasta pisar el pedal correcto por puro accidente, el psicólogo Koehler observaba algo completamente distinto al estudiar chimpancés. Ah, el experimento de Koehler es fascinante. Los monos de Koehler no actuaban a lo loco. Cuando les colgaban plátanos fuera de su alcance y les dejaban cajas esparcidas por la habitación, el chimpancé se sentaba, miraba los elementos, analizaba la geometría del problema internamente, y de repente apilaba las cajas y trepaba. Sin ensayo y error previo. Una maravilla. A eso se le llamó aprendizaje por insight.
Insight con I latina. Una comprensión o reorganización cognitiva repentina del problema, como una bombilla encendiéndose en la mente. Toda esta evolución de alejamiento del conductismo culmina en el enfoque más rico y complejo que tenemos, el constructivismo. Y aquí dominan dos gigantes del desarrollo cognitivo que son pilar de examen, Piaget y Vygotsky. Hay que entender cómo funciona el mecanismo propuesto por Piaget. Vamos a desgranarlo. Él sostenía que no recibimos el conocimiento pasivamente de nuestro entorno, sino que el sujeto lo construye activamente a través de dos mecanismos, la asimilación y la acomodación. Hay que explicar cómo funcionan esos dos conceptos porque es vital no confundirlos. La asimilación es intentar encajar información nueva en un esquema mental que ya poseemos. Por ejemplo, un niño pequeño que solo conoce la palabra perro para describir a un animal de cuatro patas. Sí. Un día va al campo, ve a una vaca por primera vez y dice emocionado, «¡Mira, un perro grande!». El cerebro del niño ha asimilado la nueva información forzándola en el molde antiguo. Exactamente. Pero claro, cuando el niño nota que el animal hace mu y que da leche, el molde antiguo ya no sirve. Entra en un desequilibrio cognitivo. Para resolverlo, el cerebro debe modificar su estructura interna y crear una nueva categoría mental llamada vaca. Ese proceso de modificación estructural profunda es la acomodación. Asimilación y acomodación. Y acomodar los esquemas, buscando siempre la equilibración. Y la otra cara de la moneda del constructivismo es Vygotsky, con sus ideas publicadas en 1934. Repito la fecha para la memoria auditiva, 1934. Este año es el faro temporal para situar la ley de la doble formación de Vygotsky. Una ley absolutamente revolucionaria en 1934. Vygotsky propone que todo proceso psicológico superior aparece dos veces en el desarrollo humano, primero a nivel social o interpsicológico y solo después a nivel individual o intrapsicológico. El aprendizaje va de fuera hacia adentro. Pensemos en un bebé tratando de alcanzar un juguete que está lejos en una estantería. El bebé simplemente estira el brazo con frustración, sin intención comunicativa. Es un mero intento físico de agarrar algo. Pero la madre lo ve, interpreta ese gesto de estirar el brazo como una petición de ayuda y le da el juguete. Claro. En ese momento, en esa interacción social externa, el gesto adquiere significado. Y el niño lo internaliza. Comprende que ese movimiento no solo sirve para agarrar físicamente, sino que es una herramienta brutal para influir en los demás. Ese intento fallido de agarre se transforma internamente en el acto consciente de señalar. Va de fuera hacia adentro. Eso es. El desarrollo interior siempre es precedido por el aprendizaje en el plano social exterior, según Vygotsky. Bueno, si nos detenemos un segundo a observar todo el recorrido metodológico que hemos hecho hoy. Para explicar el condicionamiento clásico de 1849, Pavlov usó perros. Para el condicionamiento operante, Thorndike usó gatos. Tolman descubrió los mapas cognitivos con ratas y Kohler el insight con chimpancés. Ha sido un auténtico zoológico metodológico. Sí. Históricamente, hay que plantearse algo desde un punto de vista objetivo. ¿Por qué fundamentar los modelos de la cognición humana en el uso empírico de animales en laboratorios? Es un debate histórico que cualquier repaso académico debe abordar desde el punto de vista del diseño científico. A ver, las ventajas metodológicas argumentadas por los investigadores son enormes. Usar animales permitía un control experimental casi absoluto. Se podía controlar todo. Todo. Se pueden aislar variables ambientales desde el momento del nacimiento, garantizando que el sujeto no ha tenido exposición previa a estímulos incontrolados. Además, estudiar especies con sistemas nerviosos más simples y desprovistas de lenguaje verbal permitía a los científicos aislar los principios elementales de la asociación y el aprendizaje puro, sin interferencias semánticas o culturales. Evidentemente, la literatura científica documenta con la misma fuerza los enormes inconvenientes metodológicos de esta práctica, y hay que exponerlos de forma neutral. La limitación central es la generalización. Hay procesos cognitivos que son cualitativamente exclusivos del cerebro humano. Totalmente. La lectura comprensiva, la formación de razonamientos morales, el uso de la gramática o el pensamiento abstracto. No importa cuánto control experimental tengas en el laboratorio, es metodológicamente inviable extrapolar la conducta de una paloma aprendiendo a picotear un disco rojo para explicar cómo un adolescente asimila conceptos algebraicos complejos.
O cómo estructura una oración. Exacto. La ciencia documenta ambas caras de la moneda para entender de dónde provienen las teorías, cuáles son sus bases y cuáles son sus límites reales. Una distinción analítica que es fundamental mantener clara. Entonces, llegamos al momento decisivo. Vamos a recapitular todo este viaje monumental. A modo relámpago, si tuviéramos que destilar este análisis en un esquema de repaso absoluto, ¿cuáles son las columnas vertebrales que sostienen la estructura y que sí o sí van a preguntar? El primer gran contraste es lo innato frente a lo aprendido. Los comportamientos innatos, como los tropismos vegetales o los reflejos y las pautas de acción modal, son rígidos. Están preprogramados por la biología y orientados a la supervivencia inmediata. En el extremo opuesto, el aprendizaje permite comportamientos adquiridos, basados en la experiencia y caracterizados por su total flexibilidad ante cambios del entorno. Bien. El segundo gran contraste teórico es la batalla de los paradigmas. Conductismo frente a cognitivismo. El conductismo trata a la mente como una caja negra. Se enfoca exclusivamente en la conducta externa observable, el mecanismo de emparejar estímulos y respuestas y el principio de equipotencialidad. ¿Y frente a ellos? Frente a ellos, el cognitivismo abraza los procesos mentales internos, postulando que el cerebro asimila, acomoda, crea mapas cognitivos de Tolman y es capaz de resolver problemas mediante el insight de la Gestalt. Perfecto. Y finalmente, el mapa cronológico ineludible que hay que memorizar. Lamarck como precursor, seguido del giro evolutivo de Darwin y su principio de continuidad mental, de 1809 a 1882. 1809 a 1882, Darwin. La definición fundamental de aprendizaje observable de Kimball en 1961. La escuela asociacionista con Pavlov y el condicionamiento clásico, abarcando de 1849 a 1936. Thorndike y su ley del efecto para el instrumental. Y la cumbre del constructivismo con Piaget y la ley de la doble formación de Vygotsky, publicada en 1934. Ahí está. Todo el engranaje evolutivo, conductual y cognitivo ordenado e interconectado. Es fascinante pensar que todos estos inmensos mecanismos de adaptación asociativa y cognitiva se forjaron a fuego lento durante millones de años en entornos naturales. Sobrevivíamos asociando el color de una baya venenosa con el dolor, o el ruido de unas hojas secas con la presencia de un depredador. Ritmos biológicos lentos, asimilación gradual. Lo cual plantea una reflexión final sumamente intrigante sobre nuestro momento actual, si uno lo piensa. Si nuestra biología del aprendizaje y nuestros mecanismos desencadenadores innatos están calibrados para ese ritmo ancestral, lento y estable, cabe preguntarse qué está ocurriendo ahora mismo dentro de un cerebro humano expuesto al entorno hiperconectado actual. Claro. Es un cambio radical. Un cerebro bombardeado por cientos de estímulos fragmentados por minuto, notificaciones instantáneas y un flujo incesante de recompensas virtuales impredecibles. Quizá estemos sometiendo los engranajes biológicos de nuestra atención y nuestro aprendizaje asociativo a un nivel de sobrecarga que el lento paso de la evolución de 1809 nunca pudo haber previsto. Una perspectiva que nos obliga, desde luego, a mirar nuestras propias reacciones diarias de otra manera. Empezamos hablando de cómo la mente no es una placa de rayos X, binaria y estática, sino una auténtica maravilla de plasticidad y adaptación que lleva un siglo y medio fascinando a la ciencia. Animamos a cualquier estudiante a tomar estos densos conceptos y explorarlos no como datos inertes a memorizar, sino cuestionando las lógicas ocultas de nuestro propio comportamiento diario. Ha sido un ejercicio de deconstrucción extraordinario. Sin duda. Nos despedimos por hoy de esta inmersión profunda. Muchísimo ánimo con ese repaso intensivo y hasta la próxima. En biblioteca. Si este contenido te ayudó a entender mejor la asignatura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos resúmenes, repasos y explicaciones. Tu apoyo ayuda a que esta biblioteca siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.